Escuche, hermanos, pero en este caso, algo pasó dentro del corazón de este joven. Dice en el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Miren, hermanos, esto es lo que causa la desesperación en la condición en que vivía este joven. El hijo recuperó la conciencia y comenzó a pensar con más claridad al darse cuenta de que su pecado lo había dejado en la bancarrota y hambriento. Miren, hermanos, esto es un acto de amor. Dios crea momentos en nuestras vidas de desesperación. Dios a veces crea en nuestras vidas problemas, dificultades que Dios usa para atraernos a Él. Cuando es su voluntad, cuando está en los planes de Él. Miren, hermanos, si a veces Dios no crea estas situaciones de desesperación en el hombre por sí no busca a Dios, como dice Romanos. No entiende a Dios. No anhela de Dios. Dios tuvo que hacer algo en este hombre, en este joven, para que mirara su pecado. Nadie, ningún pecador, ninguno de tú y yo, venimos aquí al menos de que Dios no nos haga ver nuestro pecado. No nos haga sentir lo pecadores que somos y que necesitamos a Dios. De otra forma, el hombre no busca a Dios. Esto era una circunstancia de desesperación para este joven que le hizo recordar, que le hizo traer y reconocer su pecado. Escucha, hermanos, dice que él quería ser tratado como un jornalero. Escucha, hermanos, los jornaleros o trabajadores, ellos trabajaban día a día, eran personas contratadas del día a día y eran considerados los de un nivel muy bajo. Y siempre se les pagaba al final del día por su situación económica, que no tenían dinero. El hijo de este hombre, del padre, quería considerarse como un jornalero, como un trabajador. Y el hijo entendía que el padre era muy distinto a todos los otros amos, sino que miraban en su propio padre, miraba que tenía misericordia. Dice que él los llenaba, a los que trabajaban para su padre, les daba pan hasta saciarse. Escuche, el hijo entendía que su padre era misericordioso porque les daba a los jornaleros más de lo que merecían. Y yo aquí estoy muriendo de hambre. Entonces él ensayó una breve confesión que ofrecería cuando llegara a casa. Y dijo él en el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Escuche, el hijo reconoció que había pecado en contra de Dios y su padre. Reconoció la gravedad de sus acciones cuando él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Escuche, en el griego se traduce, mis pecados están tan altos como el cielo. Podemos ver que este es un verdadero arrepentimiento. Escuchen, el versículo 19, dijo él, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Oh, hermanos, entendía que no era digno de ser más llamado su hijo. No estaba pidiendo ser miembro de la familia. Él solo quería que su padre lo tratara como un jornalero. No le importaba si tenía que trabajar duro. No le importaba que ahora él era el objeto de burla, de menosprecio, de vergüenza. El hijo reconocía que por su pecado se merecía este trato. Esto es un verdadero arrepentimiento. Escuche, los escribas y fariseos en este momento habían estado de acuerdo en que el joven debería de confesar, arrepentirse, mostrarse humillado y avergonzado, pero solo después podría recibir perdón y misericordia cuando él de una manera tenía que hacer obras, tenía que comenzar desde abajo para poder llegar y recuperar su posición. Esa era la forma
pensamiento de los fariseos. Ellos creían que sí, tenías que humillarte, tenías que confesar tu pecado, pero tú para poder ser restituido tenías que comenzar y hacer obras desde abajo. Por eso el joven dice, yo quiero ser un jornalero, porque ellos sabían que tenían que hacer esto. Tenían que pasar vergüenza. Es la manera de pensar de este joven. Un hijo que deshonraba y avergonzaba a su padre, el padre podría avergonzarlo públicamente. Si alguien llegaba a decirle al padre, tu hijo regresó y quiere verte, el padre podría hacerlo esperar hasta 4 días afuera de la villa o de la plaza, para que fuera causa de burla. Y después de 4 días este hijo tendría que venir ante su padre postrado y besar sus pies. Esto era un protocolo. Después debería recibir el castigo del padre, hasta azotes, y quizás esperar muchos años trabajando para poder ser restituido nuevamente a la familia. Oh, hermanos, el pensamiento de los líderes religiosos anticipaban esta escena del padre hacia el hijo. Ellos decían, no, sí, esto va a pasar ahora sí. Al principio no pasó lo que nosotros creíamos, que el padre lo iba a disciplinar, y no le hizo, sino que le dio la herencia. Ahora los fariseos dicen, no, ahora sí le va a dar lo que merece este hijo. Y miren, hermanos, qué hermoso cuadro ver cuando un pecador se arrepiente, que está dispuesto a confesar sus pecados y no los encubre. Miren, en el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Escucha, este joven comenzó a caminar desde una tierra lejana, distante. Su arrepentimiento no fue una emoción pasajera, como muchos a veces pensamos que estamos arrepentidos, que se ha arrepentido. Este joven tuvo mucho tiempo para pensar, venía desde lejos, caminando. No creo que venía en un caballo. Escuche, tuvo mucho tiempo para pensar. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio verdadero que comienza en el corazón. Tuvo que esforzarse, ya que venía casi muerto de hambre, todo sucio. ¿Usted se puede imaginar a este joven cómo olía después de comer con los puercos? Entonces dice ahí en el versículo 20, dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Nuevamente, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Escucha, hermano, el padre nuevamente hizo todo lo contrario de lo que su hijo merecía. El padre hizo 4 cosas que jamás nadie se esperaba. Nuevamente me imagino a los líderes religiosos de qué clase de padre es este. ¿Por qué no le da lo que merece este joven? Oiga, yo si estuviera ahí, digo, dale, por favor, dale, para que aprenda. ¿Qué no? Pero antes de que el hijo fuera objeto de burla, hermanos, y vergüenza, dice que el padre hizo 4 cosas para restaurar y reconciliar a su hijo. La primera dice que fue movido a misericordia. Escuche, misericordia es no recibir lo que merecemos. Este hijo malvado necesitaba ser castigado por sus hechos pecaminosos. Sin embargo, no recibió lo que merecía. Le mostró misericordia. Segundo, corrió. El gozo de ver a su hijo causó que el padre corriera hacia él. Escuche, la palabra correr en el griego hace referencia a una persona que corre a máxima velocidad, como que si estuviera en una carrera. Escuche, según la literatura judía, para un hombre judío, no era digno correr. No era digno correr. Primero, porque sus vestiduras estaban muy hasta abajo. No podía correr. Era una vergüenza para un judío descubrirse sus piernas. No es como hoy que yo me pongo mis shorts. A mí no me da vergüenza. Aunque sean de patas de pollo, lo que sea, yo me los pongo. Pero en aquel entonces, usted no podía, un hombre no podía descubrir sus pies. No podía. Era indigno, era una vergüenza para esa persona. Escuche, en ese momento, hermanos, el padre corrió. Y de una forma tuvo que descubrirse sus piernas, si no se iba a caer. Usted no puede correr con algo así.
tiene que correr. Y él, en cierta forma, fue una causa de vergüenza, porque en la plaza había gente. Él quería llamar la atención, en vez de que el Hijo llamara la atención. Así como Cristo, que Él tomó nuestra vergüenza, nuestros pecados. Escuchen, en ese momento el Padre se convirtió en un objeto de vergüenza, al tomar la vergüenza sobre sí, con el fin de evitar que cayera su Hijo, la vergüenza sobre su Hijo. Y hizo otra cosa, dice que se echó sobre su cuello. Oiga, a veces cuando Elías viene a la casa, digo, hijo, bañate por favor, vine a hacer ejercicio. Ay, dame un beso. No, como que, báñate por favor. Pero este padre no le importó la condición que venía su hijo. No le importó cómo él venía tan sucio, oliento. Oiga, dice que se le echó al cuello. No le importó la rebeldía que él tuvo, el estado físico, las asquerosas ropas olientas que traía. El hecho de que lo abrazó era señal de que el hijo ya había sido perdonado. Y miren, hermanos, todos nosotros así venimos a Cristo. Olientos, sucios. Escuche, y lo último que este padre le hizo, dice que le besó. Escuchen, en la cultura judía era costumbre besar al hijo en toda la cabeza. El hijo era digno de recibir la burla, ser avergonzado por el pueblo, era digno de recibir el castigo del padre, ser azotado, pero nada de eso recibió. El padre lo cubrió con su amor. Yo me imagino a los líderes religiosos ahí nuevamente que dicen, Dios mío, ¿cómo este padre puede hacer esto? Es una vergüenza este padre. Es un alcahuete este padre. ¿Cómo puede hacer eso? Oh, hermanos, pero el padre miraba que su hijo estaba perdido, estaba muerto. Escuche, hermanos, Dios no se avergüenza del pecador. Él anhela ver a los pecadores que se arrepienten y se regocija tan pronto lo hacen.